recordándoles que lo que estamos analizando es el pensamiento de Harari, ese pensador, historiador, pensador e historiador judío, que en la actualidad él está preocupado por el futuro del planeta en términos tecnológicos, pero que, les he dicho chicos, la visión que tiene él es también desde una perspectiva histórica. Harari lo que busca es tratar de ver cuál es el futuro posible que tenemos como sociedad. Cuánto del pasado va a funcionar de aquí a un tiempo. Y cuando digo de aquí a un tiempo, no me estoy refiriendo de aquí a 1000 años o a 500 o a 200. Aceleradamente el mundo se está transformando de tal forma que muy probablemente de aquí a 50 años este mundo como lo conocemos se haya transformado por completo. Para bien o para mal, eso es lo que vamos a ir a dilucidar. El punto de referencia de nuestro mundo actual es la tecnología. En particular, el surgimiento de la inteligencia artificial. Eso es lo que está siendo el punto de tensión y el punto de evolución fundamental que nos va a llevar a una transformación total. O sea, la inteligencia artificial es lo que está marcando el cambio y la transformación que podemos tener como sociedad. Hemos visto en la anterior clase que hasta ahora solo nos preocupamos por la inteligencia artificial en el plano doméstico, o sea, en lo que usamos nosotros cotidianamente. La inteligencia artificial que nos está ayudando a resolver problemas cotidianos, que nos está ayudando a hacer nuestros trabajos de universidad, que nos está ayudando a hacer nuestras tareas cotidianas. La inteligencia artificial aplicada al trabajo, aplicada a la organización económica, la inteligencia artificial aplicada a la vida. Pero la inteligencia artificial está siendo aplicada además a otros sectores que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes no nos damos cuenta los peligros o las ventajas que nos va a traer, particularmente en el campo de la genética. ¿Cuánta gente en el mundo se dedica a la genética? Comparativamente un 0.9%, digamos, de la humanidad. Por lo tanto, la inteligencia artificial aplicada a la genética es algo que la inmensa mayoría de la gente no conoce y no sabe qué problemas o qué ventajas nos puede traer. Para eso hay que entender, y el punto de partida es que Harari dice que la inteligencia artificial aplicada es un riesgo. Es un riesgo inminente para la sociedad. Es algo a lo que hay que prestarle mucha atención desde todas las disciplinas y todas las ciencias, porque puede traer un colapso. La sociedad como la conocemos puede colapsar. Y por eso, para entender muy bien este puntito, vamos a retroceder en el tiempo. Desde que nacen las sociedades, todas las sociedades nacen porque existen relatos, existe una narrativa. Una sociedad es un cuento, es un relato. ¿Por qué será que estoy diciendo esto? ¿Por qué les estoy diciendo que toda sociedad es fruto de un cuento, de una narrativa, de un relato? Porque tiene historia. Porque tiene ¿qué historia? Por ejemplo, ¿cómo ha nacido Bolivia como sociedad? ¿En qué punto se ha creado la nación boliviana? La guerra del Chaco. Ahí ha nacido Bolivia.
no sea muy un país como fue, porque antes no era Bolivia, Bolivia no se consideraba Bolivia, sino la unión entre cochabaminos, paceños y Santa Cruz, por la cuestión de pelear juntos, ha hecho esa unidad. Silencio. Ya, esa es una narrativa. En los hechos, Bolivia nace en 1825, ¿no ve? No nace de la nada, nace porque han tenido que pasar cosas. Por ejemplo, la Guerra de la Independencia. Los padres de la patria, pertenecientes a un ejército que está en contra del imperio español, hacen una guerra, se independizan las naciones latinoamericanas y surge una patria llamada Bolivia. Eso es un relato, es una narrativa, es histórica, pero está sujeta a interpretaciones. Por lo tanto, es un cuentito que nosotros aprendemos y lo asumimos como verdad. El problema es que ese cuento que nos cuentan en las clases de historia o que nos cuentan los libros oficiales, por ese cuentito nosotros tenemos sentido de unidad. Así, soy boliviano. Y como boliviano comparto con los otros bolivianos esa guerra de la independencia que nos ha llevado a la emancipación y a crear nuestra república. Sin ese cuentito no tendríamos sentido de unidad. ¿Sí están de acuerdo? Ok. Segundo, ese cuentito, esa narrativa, por tanto, si nos unifica, nos da sentido de identidad. Yo soy boliviano porque comparto con los otros bolivianos el hecho de que mi primer presidente ha sido Simón Bolívar, mi segundo ha sido Sucre, de que como bolivianos he vivido la guerra del Chaco, de que como bolivianos hemos perdido el Pacífico, por lo tanto, todo eso nos identifica, nos pone en un plano en que yo siento identidad porque él vive cosas similares que yo como parte de ese cuento, de esa narrativa. Y tercero, precisamente por eso, si yo estuviera exiliado o estuviera trabajando en los Estados Unidos y me encuentro con él y él me pide ayuda y me dice, ayúdame porque soy boliviano, probablemente ese sentimiento de identidad me haga generar colaboración. La narrativa es clave porque al compartir una narrativa, las sociedades colaboran y por tanto se construye una nación. Es por eso, todos vamos a apoyar tal cosa por una narrativa. La vida, la historia, las naciones están hechas de cuentitos, de narrativas. Pero estas narrativas son a veces peligrosas porque también te generan la percepción de lo otro. Yo voy a tener más posibilidad de colaborar con él, que es mi compatriota, que es boliviano, con el cual comparto una narrativa, que con esta otra persona que es peruana, que es argentina o que es danesa. Por lo tanto, cuando tú te identificas con esa narrativa, entonces inmediatamente creas al otro, al diferente, al que no tiene tu misma o tu mismo relato. El mundo entero se ha creado así. Ahora, hay distintos tipos de narrativas. La más fuerte, la primera que ha nacido, ha tenido que ver con las religiones. Las sociedades primitivas se han creado en torno a creencias religiosas, a saberes religiosos, que la gente las ha aceptado básicamente como parte de su fe. O sea, nosotros como cristianos tenemos una narrativa común. ¿Cuál es esa narrativa común? Somos fruto de la bondad y la creación de Dios. Dios ha creado el universo y con eso nos ha creado a todos. Eso es una mamada del tamaño baño.
pero no lo hacemos creído y forma parte de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra sociedad. Creemos en esa huevada. Es un hecho narrativo. Es como si tú vieras la película Star Wars y dijeras, me creo absolutamente todo esto. No la pongo en duda. Entonces el relato religioso ha sido siempre el más poderoso. Porque ha logrado todo eso en torno a un aspecto místico. Todo Dios es insuperable. Toda religión está basada en cosas que van más allá de tu entendimiento y por lo tanto es poderoso. El relato religioso se mezcla a veces con el relato político. Entonces, ¿qué ha pasado en las sociedades antiguas? Ha pasado que, todos nosotros somos parte de una creación. De la creación, por ejemplo, del dios Ra. Ra es nuestro padre creador. Y todos nosotros egipcios seguimos a Ra. Y tenemos una cultura en torno a Ra. Pero Ra, el dios Ra, ha elegido a nuestro gobernante. Ha elegido a nuestro faraón. Por lo tanto, el representante de Dios en la tierra es el faraón. Y todo el sistema político egipcio está basado en una narrativa que es religiosa y al mismo tiempo política. Eso hace que en torno a la narrativa política desarrollemos nosotros nuestro sentido de autoridad y desarrollemos un modelo económico y un modelo laboral. Por lo tanto, un modelo político. Y existen también, y se van mezclando, las narrativas ideológicas. Por ejemplo, las que tienen que ver con la que yo creo en que el mejor sistema para que nos gobierne es un rey absoluto, o más bien yo creo que el sistema que nos debe gobernar es la democracia. Esta es la diferencia entre las civilizaciones primeras y la civilización griega y romana. Tenían ideológicamente dos narrativas distintas. Y eso ha durado hasta bien entrado el siglo XVIII. En el siglo XX, esas narrativas se han hecho más complejas y han surgido modelos ideológicos que podemos resumir en los siguientes. Uno, el liberalismo. El liberalismo es un modelo ideológico, un modelo político basado exclusivamente en la creencia de la libertad de los individuos. Los individuos tienen que ser libres por sobre todas las cosas. Libres para pensar, libres para expresarse, libres para creer, libres para organizarse, libres para desplazarse y libres básicamente para todos los aspectos de su vida. Una persona liberal es una persona que cree en su propia libertad, pero al mismo tiempo cree en la libertad de los otros, fundamentada sobre los derechos y las obligaciones, fundamentada sobre ese documento tan importante que tenemos que se llama derechos humanos. El liberalismo también busca la defensa de la libre iniciativa. O sea, el individuo es libre de tener su propia iniciativa económica, es libre de tener una participación económica en la sociedad y de desarrollo, es libre de hacerse rico, o como dicen los gringos, todo individuo tiene derecho, es libre para buscar su felicidad. Pursuit of happiness se llama ese principio. El liberalismo entonces se basa fundamentalmente
sobre la idea de la libertad del individuo y por lo tanto la libertad de la iniciativa, que eso ha sido interpretado como una libertad de la propiedad privada. En este modelo, en este relato, el Estado solamente facilita las cosas. El Estado no se tendría que meter en la vida del individuo, solo regular algunos aspectos de la vida para que se garantice la ley. Pero inmediatamente, en el siglo XX, surge otro relato contrario, que es el comunismo. Y el comunismo más bien cree en una participación total del Estado en la producción. El Estado es el que tiene que producir, no el individuo, y por lo tanto el Estado tiene que repartir el fruto de las ganancias económicas de manera equitativa. Para el comunismo, el Estado es pieza clave del desarrollo y por tanto el Estado tiene que ser el que administre las formas de producción y todo lo que tiene que ver con salud, educación, todo eso. Y a principios del siglo XX, una narrativa o varias narrativas, que todas son parecidas, van a tener un impacto fulminante. Se van a llamar los fascismos. El fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, van a ser un modelo básicamente basado en una idea nacionalista, donde no creen, por ejemplo, en la democracia. Creen en una autoridad que permita un desarrollo de la nación como patria y como concepto. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esta narrativa del fascismo se cae, desaparece, hasta tal punto que todavía hoy está mal vista por X o Z razones. Y por tanto, a partir de 1945, en el mundo existen dos narrativas, la liberal y la comunista. Pero el año 92, la narrativa comunista se cae, se parte la Unión Soviética y el comunismo desaparece. Y por tanto, esa narrativa deja de existir. ¿Qué ha pasado? En los años 90, el mundo ha dicho, esta es la única narrativa posible. Y el mundo ha asumido una narrativa liberal, donde todos estaban felices porque decían, el liberalismo ha triunfado, por lo tanto ha triunfado la libertad del individuo y de aquí en adelante todo va a ser progreso. El 2008, la bolsa de valores de Nueva York se cae estrepitosamente y nos damos cuenta de que ese liberalismo no funciona. No ha funcionado. Y entonces empiezan a surgir nuevas narrativas como las del socialismo del siglo XXI. Un Chávez o un Evo Morales o Cuba que se suma a eso, o la misma China, se dicen comunistas y socialistas, pero es mamada. Porque en realidad los modelos seguían siendo modelos de producción privados. ¿Qué ha pasado con el gobierno de Evo Morales? Supuestamente era socialista. Ha nacionalizado los recursos, pero todo lo demás era privado. Y cuando ha nacionalizado YPFB ha sido nacionalizada, el Estado tenía un porcentaje, pero la empresa privada, los brasileros, tenían el otro porcentaje. Por tanto, es el liberalismo que supuestamente garantiza la libertad de los individuos, no se está dando bien, está en crisis. Y lo que va a pasar, dice Harari, es que cuando surja la inteligencia artificial, ese relato se va a caer por completo. Y vamos a volver a una sociedad que ya no tiene nada de liberal, donde los valores del liberalismo
ya no van a funcionar. O sea que entiendan esto que vamos a ver ahorita como las posibilidades que tenemos para que se caigan nuestros relatos. El único que tenemos ahorita. La única esperanza que tenemos es en que el modelo liberal funcione bien y por lo tanto haya progreso y desarrollo y por tanto menos pobreza. Eso es lo que estamos apuntando. Pero Harari te dice, con la inteligencia artificial vamos a callar. Eso no se va a dar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es una tecnología que combina dos cosas. Uno, la infotecnología, es decir, la capacidad de producir, administrar, controlar e interpretar infinita cantidad de información.